iniciando lo que es para muchos el recuerdo y para cada uno de nosotros los cristianos particularmente Navidad. Y hoy en Chanco nuestras hermanos y hermanas están viviendo esa Navidad ya anticipada el 27, pero hoy están allá preparando el camino, así como nosotros también queremos comenzar a preparar el camino para volver a reconectarnos con la profundidad de lo que significa que Jesús nació. Nació un día en Belén y cambió la historia. Y cuando nació en nuestros corazones cambió nuestra historia. Y sigue cambiando la historia de muchos, vez tras vez, día tras día, segundo tras segundo. Gracias Señor porque Él sigue siendo el mismo de ayer, hoy y por siempre. Me quiero detener esta mañana particularmente en un par de versículos que parecen tan simples pero que contienen tanta riqueza. Están en Mateo 1:21 y 1:22. Me deleité mucho preparando esto y espero poder entregártelo de la manera que Dios quiera que tú lo recibas realmente. Me deleité viendo cada uno de los relatos de este nacimiento y cómo cada uno de esos cronistas, relatores de la historia, se detenía en aspectos tan específicos, pero mientras yo me engolosinaba con tanta y tanta riqueza que había, en la semana hubo una sola palabra, y eso es lo que yo te voy a compartir, lo que está aquí. Espero hacerlo con la fidelidad con que Dios lo habló en mi corazón. Y simplemente me dijo esto: recuérdenles que yo soy Emmanuel, Dios con nosotros. Dice Mateo 1:21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto, dice el verso 22, aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, verso 23, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. O sea, la palabra profética llega al cumplimiento. Una virgen concebirá y dará a luz un niño que pondrá por nombre Jesús. Pero eso no era algo al azar, estaba escrito, estaba predicho, estaba determinado. ¿A qué se refiere la palabra en Mateo cuando dice que según lo que el profeta dijo, y llamarás por su nombre Emmanuel, Dios con nosotros? Esta palabra profética referida está en Isaías 7. Y en Isaías 7 relata la historia de un rey de Judá, Acaz. El rey de Judá estaba en serios conflictos de guerra, atemorizado, y viene sobre él esta palabra profética, que le nacerá un niño, que será su nombre Emmanuel, que es Dios con nosotros. Sin embargo, Acaz estaba tan confundido, tan atemorizado, tan sitiado, que no es capaz de tomar el peso y el valor de la palabra que se estaba haciendo llegar. En ese momento de confusión, Acaz baja su vista y Isaías le dice, te estoy parafraseando, pero tú lo puedes buscar y leer, le dice, ¿por qué no le pides a Dios? Pídele, demándale, pide a Dios. Pero él estaba tan afligido, tan atormentado, que dice una justificación muy religiosa, no tentaré yo a Dios. Por lo tanto, no pide nada. Pero esta palabra profética, que para Acaz no tuvo ninguna, en ese minuto, relevancia, sin embargo, 500 años después llegó a cumplimiento. Este es el contexto. Por lo tanto, Jesús nace producto de una palabra, estaba decretado, estaba declarado que iba a suceder. Es una declaración. Dios con nosotros. Emmanuel. Dios con nosotros. Dios le estaba dando un mensaje de seguridad, de refugio, de confianza.
tan solo viniendo el Salvador, podría entonces materializarse Dios con nosotros. Si no venía un Salvador que era Jesús, no era posible entender ni comprender, ni siquiera aproximarnos a que Dios estuviera con nosotros. Porque a través de Jesús nosotros tenemos comunión con Dios. Este Mesías, el Cristo, Jesús, es introducido con un mensaje tan maravilloso. Es un mensaje de reconciliación, de consuelo, de paz, de gozo. Eso trae todo cuando Él dice Dios con nosotros. Ya no un Dios distante, ya no un Dios lejano, ya no un Dios indiferente, ya no un Dios al cual tiene que hacer esfuerzos por alcanzar, un Dios con nosotros. Un mensaje de tanta paz, de tanta gozo. Un Dios con nosotros está hablando de que el reino de Dios se ha acercado, de que el reino de Dios ha llegado. Está hablando de que hay un pacto eterno con un Dios que hace pacto con nosotros. Que hay paz, reconciliación. Es una clara señal que ella no está solo en las alturas, ni lo busca en las profundidades, ni de alguna manera como palpando tratando de encontrarlo. Hay un cumplimiento de una semilla, la palabra de Dios llegó al cumplimiento. Ese Emmanuel con nosotros. Continúa diciéndole Isaías y dice, convoquen a las asambleas de guerra, dice Isaías 8:10, pero no les servirá de nada. Desarrollen sus estrategias, pero no tendrán éxito. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. ¡Qué gloriosa palabra! ¿Qué te está diciendo eso? No importa lo que estés enfrentando, no importa las estrategias que el enemigo pueda urdir en contra tuya, no importa cuántas estrategias de guerra, cuántos obstáculos puedas enfrentar. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. ¿Sabes que en esa palabra, cuando simplemente vamos desmenuzando palabra por palabra y tanta riqueza, lo vemos tan ligeramente? Sí, Dios con nosotros. ¿Sabes lo que significaba ese coro? No era simplemente en compañía de. No era eso. Esta palabra tiene un vigor, tiene una intensidad, tiene una fuerza vigorosa tan grande en el original que dice, no es simplemente la compañía de Dios con nosotros. Expresa algo como lo siguiente: sino Dios juntamente contigo, juntamente apegado a ti, juntamente con nosotros. Él está con nosotros. Y me gusta que diga con nosotros y no conmigo, ni contigo. Es con nosotros, porque Él está hablando del cuerpo. ¿Cuánto se manifiesta Dios en medio de su pueblo? Él anhela de desatar bendición en medio de su pueblo. En medio de este momento Dios está desatando respuestas. Mientras tus pensamientos están caminando, mientras tu mente está dividida, pensando tal vez en muchas cosas, Dios te dice, yo entre tanto estoy trabajando para ti, porque hoy estoy en medio de ustedes. Hay un nosotros. Significa que está íntimamente, peculiarmente unido a ti. Eso significaba un Dios que se hace real, que se hace tan tangible. Pablo dice así, ¿qué podemos decir, dice Romanos 8:31, acerca de cosas maravillosas como esta? Si Dios es a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Eso te está diciendo Dios con nosotros. Si pudieras ver muchas cosas en contra tuya, pero el favor de Dios está para ti. Desde ese día, desde ese nacimiento, Dios nos proclamó, este día será hecho, se concebirá y nacerá Jesús. Y Él es Dios en medio de su pueblo. Él es Dios en medio de nosotros. El honor, que traducido es, que significa, pasamos por alto eso. ¿Para qué era necesario decir eso? ¿Para qué era necesario que Isaías dijera, será llamado Emmanuel, que traducido o que significa Dios con nosotros? Si le estaba hablando al pueblo de Israel y Emmanuel es un nombre hebreo, ¿por qué dijo traducido? Porque en ese traducido de aquel tiempo ya nos estaba incluyendo a nosotros, porque nos incluyó, tradujo el nombre para hacerlo cercano a ti, no solo el Emmanuel del pueblo de
judío. Es el Emmanuel que te iba a alcanzar a ti y a mí. Por eso que dijo traducido. Claro, es necesario que lo interprete toda lengua, que toda idioma se reconozca que Él es Dios, que toda nación lo confiese, que toda lengua lo proclame. Ya en ese minuto, cuando Él fue anunciado, estaba diciendo, ha llegado el Salvador, no solo del pueblo de Israel, el Salvador del mundo, el Salvador de nuestras vidas. Nos estaba incluyendo a nosotros. Este traducido significa que muchas naciones, todas las naciones serían involucradas. Dios con nosotros. Somos bienvenidos, somos incorporados. La invitación fue hecha en ese momento para ser parte de la familia de Dios, provisto de todas las necesidades. Podemos venir ahora libremente, ahora hacia Él. Su nombre es Emmanuel. Cuando colocaban el nombre a alguien, no era porque les parecía que sonaba bonito. No sé cómo te pusieron tu nombre, ni cómo tal vez tú has puesto el de tus hijos. Pero en el conocimiento de la palabra, para quienes han tenido el privilegio de conocerlo desde muy pequeños, sabrán que cuando se establece un nombre, también con eso se establece un destino. Y este nombre tenía un peso, no era cualquier nombre. Significaban algo. Tenía una enseñanza. Isaías lo describe de esta manera. Y llamará su nombre. Dice, este nombre contiene tanto, dice. Tanto, dice Isaías en el capítulo 9. Que su nombre será, o equivaldrá a decir, admirable. Consejero. Eso significa cuando te está diciendo Emmanuel, Dios con nosotros. El admirable está contigo. El consejero. El Dios fuerte. El príncipe de paz. El Padre eterno. Si pudiéramos tomar el peso a cada palabra cuando decimos Dios con nosotros. Todo eso envuelto en un paquetito. Envuelto en un paquete. Los mejores regalos de Dios a veces pueden envueltos en un papel que no es de los mejores papeles, no es de las mejores producciones, pero es el mejor de los regalos. Venía y iban a nacer en un pesebre. Él venía a salvar a su pueblo. No estoy consciente de ninguna parte del Nuevo Testamento donde se le vuelva a llamar por Emmanuel. Pero de alguna manera, cuando Juan dice, Él fue el verbo hecho carne, está diciendo, ese es Dios. Dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahí está diciendo Emmanuel. Emmanuel se estaba haciendo carne. El Dios hecho carne, hecho hombre. Pablo dice en Filipenses, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como algo a lo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte en la cruz. No quedó en una posición no quedó en su posición en las alturas. Él decidió, determinó hacerse hombre, no se aferró a aquello. Este Dios, para que estuviera con nosotros, tuvo que hacerse carne. Por lo tanto, Dios dice, continúa diciendo en Filipenses, verso 9, por lo tanto también le exaltó Dios hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amado, le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces cuando se hace el anuncio aquel día y dice, llamará su nombre Jesús,
fuente de fortaleza, fuente de seguridad, de refugio. Tú y yo no estás más solo, tú no estás ya sola. No estamos a la deriva porque Él está con nosotros. En Hebreos 13:5 dice, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. ¿Sabes lo que dice el original? Doble negación. Nunca jamás te dejaré, nunca jamás te desampararé. Dios quiere decirte, toma esto que eres su hijo, eres su hija. Y Él te dice, que este Manuel te dice una vez más, Jesús te dice, yo no te dejaré, yo nunca te desampararé. Él te sostendrá con la diestra de su justicia. ¿Sabes cuál es la diestra de Dios? Es Jesús. Proverbio dice que su diestra tiene dos manos, en una largura de días y en la otra riquezas y honra. Una mano es vida eterna y otra es bendición plena, completa, paz, y estar completo, entero, cabal. Eso es lo que está diciendo Emmanuel, Dios con nosotros. Nunca te dejará, nunca te abandonará. Me conmovía preparar esto porque somos de memoria tan frágil. Gracias que es bueno tener el hábito de registrar cosas. Preparando esto, fui a la libreta anoche, tarde, de madrugada. Me dijo, tú no te recuerdas lo que te dije. A fines del año pasado, noviembre del año pasado, y tengo una palabra ahí. Y dice, el año 2014 es el año que cumpliré sueños, que cumpliré promesas sobre tu familia, sobre tus hijos, sobre tu vida. Y me da esta palabra, porque yo nunca te dejaré, porque nunca te abandonaré, porque jamás te desampararé. Y me dijo, tú no has tomado en cuenta lo que esas palabras significan. Tú no has tomado el valor, el peso que eso significa. Es que hagas lo que hagas, vayas donde vayas, estés donde estés, te sientas como te sientas. Yo no te dejaré, yo nunca te abandonaré. Eso significa Emmanuel, eso significa Dios con nosotros. Isaías lo dijo, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Quién es el que hizo justicia? ¿En quién fue hecho justicia? En Él, en Jesús. Él es la justicia de Dios. Y te hizo a ti y a mí justicia de Dios. Dice, porque yo Jehová soy tu Dios, que te sostiene de la mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Isaías continúa hablando en el verso 18 acá, producto de que no entendió nada de lo que le estaba tratando de decir. Y dice así, el Señor me dio una firme advertencia de no pensar como todos los demás. Me dijo, el verso 12, no llames conspiración a todos como hacen ellos, ni vivas aterrorizado de lo que ellos le dan miedo. Ten por santo en tu vida al Señor de los ejércitos celestiales. Él es a quien debes temer. Él es al que debería hacerte temblar. Él te mantendrá seguro. El verso 16 dice, persevera, preserva las enseñanzas de Dios, confía en sus instrucciones. Yo esperé al Señor, que se ha apartado de los descendientes de Jacob y pondré mi esperanza en Él. Advertencia, ¿a qué estás temiendo? ¿Qué cosa te está amedrentando? ¿Qué está cargando tu corazón? ¿Qué está dividiendo tu corazón y tu mente? ¿Qué cosas te hacen dudar? ¿Qué cosas vienen como sombras que se sienten sobre ti y colocan duda e inseguridad? Recuerda la palabra de Dios, a nada debes temer. Persevera, mantente atento a su instrucción. Recuerda que Él no te dejará, que nunca te desamparará. Emmanuel es el cumplimiento de una promesa. Él vino a ser semejante en todo a nosotros. Él se hizo hombre y en todos fue semejante a nosotros. Con el nacimiento de Jesús da cumplimiento a esta palabra profética que estaba en Isaías. Emmanuel es un mensaje, es
abre los manantiales de la gracia, de la bondad, del amor, de la paz, de la bendición, de la prosperidad. Abre de la sanidad, de la restauración. Eso significa, Emanuel. Este mensaje abre los manantiales de gracia sobre nuestra vida. La bondad de Dios desatada sobre nosotros. El mensaje que decía Isaías y lo decía a su pueblo, ¿a qué vino Jesús? Consolar. Consolados, dice Isaías 41. Consolados, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decirle a voces que su tiempo ya se ha cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano Jehová por todos sus pecados. Vos que clamas del desierto, preparad camino, Jehová, enderezad calzada en la soledad de nuestro Dios. ¿Quién hizo eso? Juan el Bautista. Preparó camino, ¿para qué? Porque consuelo venía. Ese era el mensaje. Hay consuelo para ti esta mañana. Hay consuelo para tu corazón, para que sea restaurado tu corazón. Hay consuelo de parte de Dios, de su gracia, de sus manantiales, porque Él nunca te ha dejado, nunca te ha desamparado, porque Él te sostiene, porque Él te dice, vamos, esfuérzate y sé valiente, porque yo estoy contigo. Ese es nuestro Dios. Un mensaje de consuelo, un mensaje de buenas noticias. Eso era el nombre de Jesús, Emanuel, Dios con nosotros. Los ángeles dijeron, no teman, no teman, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Verso 11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. No teman, no teman, porque hay buenas noticias circulando, buenas noticias, noticias de gran gozo, porque ha nacido el Cristo, ha nacido el Señor, ha nacido el Mesías, ha nacido Dios con nosotros. Y alababan diciendo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Es buena la voluntad de Dios. Gloria a Dios en el cielo y aquí en la tierra. Buena es la voluntad. Paz en tu corazón. Que haya paz en tu corazón. Paz, quietud en tu corazón. Porque hay buenas noticias. Él ha nacido en tu corazón. Él es grande, altísimo, Dios fuerte, mediador entre Dios y los hombres. Ese es el Emanuel. La paz en medio de nosotros. El pueblo de Israel tenía a esa gloria de Dios en tipos y sombras. Apenas entre querubines estaba Él ahí albergado en una caja. Pero tú y yo, hoy lo tenemos en medio de nosotros. Emanuel significa la gloria de Dios ha nacido sobre ti. Emanuel significa que la gloria de Dios ha venido sobre nosotros. Solo era necesario, solo uno podía hacerlo. Uno dispuesto a despojarse de todo lo que él era para tomar forma de hombre. Él era el único que podía poner su mano en el cielo y en la tierra y hacer un nuevo pacto y hacer que nosotros pudiéramos ser reconciliados con Dios. Solo Él. Este verbo se hizo carne. La promesa y el prometido se hicieron uno. La promesa y el prometido se hicieron uno. El verbo se hizo carne. En el cumplimiento de los tiempos fue enviada la palabra y fue hecha realidad. Y habitó entre nosotros como el unigénito del Padre, lleno de gracia, lleno de verdad. Habitó entre nosotros. El verbo se hizo carne. Carne habla de debilidad. La carne perece. La carne habla de debilidad. Él siendo un Dios fuerte, Padre eterno, admirable, tomó forma de siervo y en debilidad de hombre fue a la cruz. Tomó la
tomó de lo que era imperecedero, eterno, se hizo frágil, mortal y perecedero. La carne implica que estaba contaminado por el pecado. Quien no tuvo culpa, quien no tuvo pecado, tomó todo pecado sobre sí. Eso significa que se hizo carne. Isaías 46 dice que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. ¡Qué gran amor! ¡Qué gran amor! ¿Sabes la combinación de eso cuando dice que el Verbo se hizo carne? Estaba destinado a vencer la muerte. Porque si la carne se marchita y es como la flor del día, que hoy está y mañana ya no está, que perece, mas la palabra, más el Verbo permanece para siempre. Por eso que el Verbo había hecho carne y en sí mismo tenía la semilla de la resurrección. ¿Puedes entender eso? No importa lo que esté pasando a tu alrededor, no importa que las cosas no hayan salido de la manera que tú previste que iban a salir, no importa si hay un obstáculo delante de ti, pero si tienes la palabra de Dios morando en tu corazón, ella va a llegar a cumplimiento. Todo podrá pasar, pero su palabra permanecerá. Él hizo de este lugar Cristo una residencia temporal. Decidió habitar así como habitaban los patriarcas Isaac, Jacob, Abraham, del que hablábamos, que habitaban en tienditas. ¿Por qué? Porque no querían aferrarse a nada, porque esperaban una ciudadanía, sabían que eran peregrinos y extranjeros, esperando por algo mayor. Así Jesús también habitó en ese cuerpo mortal, en carne, se hizo hombre, en una tienda temporal, esperando la ciudadanía permanente. Y ese Dios con nosotros habita en medio de nosotros y habita en ti por el Espíritu Santo, porque tú eres ese templo, esa tienda de Dios. Hoy donde quiera que tú vayas, Él va contigo. Donde quiera que tú estés, Él está contigo. El victorioso, el Emmanuel, ese Dios. Tú eres la tienda transportable. Tú puedes ser perecedero en tu carne, pero tú albergas al inmortal, imperecedero y eterno Dios. Eso es lo que habita dentro de ti. ¿Qué certeza puedes tener que las cosas van a cambiar? Que las circunstancias adversas se van a mudar, van a ser cambiadas, van a ser transformadas. No ignores que tú eres ese templo. Por el Espíritu Santo, Él vive y permanece para siempre. Emmanuel, Dios con nosotros, siembra en tu corazón y debería sembrar en nuestro corazón expectativas. Expectativas. Expectar es la fe y la esperanza combinada. Tener expectativas es tener fe y tener esperanza. Juntas, ambas juntas. ¿Para qué? Para que Él amanezca en tu corazón. ¿Sabes cuál era el anuncio en las circunstancias en las que Él nació? No sé cómo sean tus circunstancias el día de hoy. Si está teñida de luz, de sol, de grises o de un día nublado, pero las circunstancias en las que Él nació decía así. Mateo 4:6, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. ¿Quién decía eso? Isaías 9:2, el pueblo que camina en oscuridad verá gran luz. Para aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad brillará una luz.
Harás que crezca la nación de Israel y sus habitantes se alegrarán. Se alegrarán ante ti como la gente se goza en la cosecha, como los guerreros cuando se dividen el botín. Pues tú quebrantarás el yugo de su esclavitud y levantarás la pesada carga de sus hombros. Romperás la vara del opresor, pues nos ha nacido un niño, un hijo nos ha dado. En este contexto nació, en densa oscuridad, para romper toda oscuridad, porque Él era la luz del mundo. Él era la luz del mundo que venía a hacer retroceder las tinieblas. Cualquier oscuridad que haya en tu vida, cualquier aún sombra de duda, temor, aún sombra de cosas que se levantan sobre ti, ten la seguridad que la luz de Dios ha nacido para hacer retroceder esas tinieblas. Él ha nacido porque frente a la luz las tinieblas retroceden. Juan 1.5 dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aquella luz verdadera, dice, que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Esa luz, ese Emmanuel, aquel que iba a alumbrar, el que estaba destinado a romper todo yugo, toda opresión, toda carga que se cernía sobre ellos. Lo esperaban, pero pasó el tiempo y no lo reconocieron. Vino el tiempo del cumplimiento y no lo reconocieron. Entonces el Señor te dice que tú puedas estar atento para reconocer que Él ha venido sobre ti. ¿Quién es esa luz que alumbra todo lugar? Que alumbra cada paso que tú das, que te guía en cada determinación que tú tomas. Él está ahí hoy contigo para guiarte. Eso significa la Emmanuel con nosotros. Está para enderezar nuestra vereda, está para susurrarnos nuestro oído. Este es el camino, anda por él. Porque dice Isaías que aunque seamos torpes, no vamos a extraviarnos, porque escucharemos su voz. Él es esa luz de la lámpara que alumbra nuestros pasos. ¿Sabes cuándo perdemos el norte? ¿Cuándo perdemos el enfoque del Emmanuel? Cuando estamos tan ocupados de nosotros mismos, cuando estamos tan concentrados en nosotros mismos, que comenzamos a mirar en nuestras dificultades, en las cosas que se levantan contra nosotros, en las cosas que nos oprimen, que nos fatigan, en aquellas cosas que se sienten contra nosotros como verdaderos obstáculos, se levantan. Cuando haces eso, el enemigo toma tanta ventaja que comienzas a tú anidar en tu mente y en tu corazón pensamientos como este: soy insuficiente, soy imperfecto, soy frágil, soy indigno. Y comienzan las descalificaciones. No puedo, no hay nadie que considere lo que realmente soy. Y el enemigo comienza a acercarte y a poner estas pesadas cargas sobre ti. Sin embargo, cuando miramos a Jesús, cuando le miramos a Él, a Jesús, el Salvador, el Emmanuel, el Dios con nosotros, cuando contemplamos y nos contemplamos en su palabra, es como cuando tú levantas un cristal. Cuando tú levantas un cristal y lo pones a la luz, dime si no se destella y se reparte en 1000 colores. Haz la prueba, pon un cristal a la luz. ¿Qué sucede? Se destella, esparce en 1000 colores. Así es cuando tú miras la palabra. Comienza a reflejarse la bondad, el amor, que has sido llamado justo, perfecto, que la gracia está sobre ti. Comienzas a mirar que eres la justicia de Dios, que hay sanidad, que hay provisión, que hay santificación en Él. Saca la mirada de ti, saca la mirada de los gigantes, saca la mirada de tu propia condición humana. Míralo a Él, míralo al Emmanuel que está en ti. En Él pone la vista. Aparta la mirada de tu propia fragilidad y mira a Jesús el Salvador. Él es el Salvador, Él es el sanador también. Míralo a Él. Llama la atención profundamente que cuando los magos fueron conducidos hasta donde estaba Jesús, la señal que les fue dada fue una estrella.
Y dice que hasta Herodes dice que estaba diligentemente aguardando el tiempo de la aparición de la estrella. Imagínense, alguien contrario a Dios aguardaba por las señales. Y dice que estos magos vieron la estrella y siendo dirigidas por ella, llegaron hasta donde estaba Jesús. ¿Saben lo que dice la palabra de Dios concerniente a esa estrella para ti y para mí ahora? Dice en 1 de Pedro 1:19: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Haces bien si miras a la palabra de Dios, que es segura. No mires las circunstancias, no mires en tu debilidad, no mires en tus propias emociones, no mires cómo te sientes, no mires lo que a ti te parece, mira en la palabra de Dios, porque ella es segura, es una antorcha que te alumbrará. ¿Hasta qué momento, dice? ¿Hasta cuándo te servirá? Con fe y esperanza, con expectativa, aferrada a la palabra. ¿Hasta qué? ¿Hasta cuándo? Hasta que ese lucero, hasta que la estrella, a esa estrella que es Jesús, resplandezca en tus corazones. Él necesita nacer de nuevo. No solamente necesita ser anunciado que el Emanuel, el Dios con nosotros, ha nacido. Necesita recordarnos a nosotros que ha nacido en nosotros. Tú eres el pesebre que lo contiene el día de hoy. Tú eres el que lo cobija. Y Él espera que esa luz, que Él es alumbre, te guíe, disipe la oscuridad. Mantente mirándolo a Él, fijo los ojos en Él. Corre con gozo esta carrera. Nada de lo que tiene, los obstáculos que tienes por delante te van a batir en confusión. Esa estrella ya no está afuera, esa estrella está adentro, disipando toda sombra de oscuridad. Y por eso que termina diciendo Isaías en el capítulo 60, mira lo que dice, si está todo tan conectado. Levántate, no esperes que alguien te levante, levántate tú ahora, levántate. Lo natural da cuenta de lo sobrenatural. Dios está aquí. ¿Qué estás esperando? Levántate. Amado, levántate. Ponte de pie. Levántate. Levántate. Entiende el mensaje. Ponte de pie. Levántate. ¿Sabes que las palabras no solo son proféticas? Hay actos proféticos. Levántate. Levántate. Levántate de esa silla, Andrea. Levántate. Ponte en pie, ahora, levántate, levántate Rosana, levántate Claudio, levántate, levántate Gonzalo, levántate Santiago, levántate Ignacio, levántate, levántate Natalia, levántate tú, levántate, levántate, esa es la promesa, levántate, dice levántate y resplandece, levántate porque ha venido tu luz, dice, y la gloria de Jehová será vista sobre ti, porque aquí tinieblas cubrirá la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, sobre ti será vista su gloria y andará a la luz de las naciones. Levántate, Marco, levántate, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, la gloria de Dios será vista sobre ti. Y aunque haya en Rodrigo oscuridad, aunque haya oscuridad, aunque haya deserción económica, como se diga eso, la gloria de Dios será vista sobre ti. Así que levántate. Vamos, levántate. Sé osado, levántate de la posición donde estás. Agarra tu bendición, tómala. Sé osado. Levántate, amado. Levántate, Paulina, levántate. Levántate, levántate. Levántate, levántate. Levántate, Paulina. Ponte en pie. Levántate, ponte en pie. Levántate de esa silla. Paulina, levántate, porque ha venido tu luz. Las palabras se cumplen, Paulina. Las palabras tienen tiempo de cumplimiento. Es tiempo, aunque la tierra esté
esté cubierta de oscuridad, mas sobre ti será vista su gloria. Mas sobre ti, Jorge, será vista la gloria de Dios. Levántate, es tiempo que te levantes, levántate, ponte en pie, levántate, esa gloria será vista. ¿Sabes cuando dice el Salmo 85? La misericordia y la verdad se encontraron. La paz, la justicia y la paz se besaron. En el Emmanuel, amado, ahí vino cumplimiento esa palabra. Ahí vino cumplimiento. Ahí se encontraron. Ahí se besaron. Cuando Emmanuel llegó al medio de nosotros, Dios con nosotros, la misericordia de Dios era Dios, Padre, amor, eterno en amor. Pues la gloria de Dios será vista sobre ti, será vista sobre su casa, será vista sobre este lugar, aunque tú no lo estés entendiendo, aunque tú ni lo estés pescando, será vista sobre ti. Levántate, sabes, Felipe, tu corazón está más levantado de todos los que se han puesto de pie, tu corazón está alzado al cielo, tu corazón espera con expectación la gloria de Dios. Levántate, eso significa Emmanuel. No tienes que esperar que algo suceda, eres tú el que se tiene que levantar, eres tú el que se tiene que poner en pie, eres tú el que tiene que dejar que Él se manifieste, que esa luz que alumbra todo lugar oscuro, penetre todo rincón, toda área, todas las tinieblas retrocederán y la luz, esa gloria será vista sobre cada uno. Cada uno, ponte sobre tus pies, levántate, porque esa gloria será vista. La palabra es vigente, es hoy, es para ti, es para mí. Nunca te dejaré, nunca te desampararé, nunca, jamás, nunca, nunca. No hay nada que te pueda separar, no hay ninguna tristeza, no hay ningún dolor, ni ninguna decepción amada que te pueda separar. Él te ha tomado, Él te ha sujetado, Él te ha ceñido. Eso significa Emmanuel. Eso significa esperar el nacimiento de Dios. Hazle lugar para que el lucero de la mañana resplandezca en tu corazón. Hasta que todo acabe, resplandecerá su justicia, su verdad prevalecerá. Hay una unidad entre Dios y Cristo, que se hizo hombre, habitó entre nosotros y vimos su gloria como gloria de un unigénito. Ponte en pie, toma lo tuyo, abrázalo. Vamos a hablar a Dios. Yo declaro que las cosas comienzan a moverse. Cuando comienzan a despejarse, las cosas nuevas comienzan a hacer. Basta ya. Dando al último